Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? El 1110. ¿Te gusta lo que haces? Me gusta mucho lo que hago. Sí, me encanta. Y contanos brevemente a qué te dedicas. Me dedico hace más de 15 años a temas vinculados con las políticas públicas y la transparencia y la reducción de la corrupción. Lo hice desde lugares muy distintos, trabajando para el gobierno nacional cuando se creó la Oficina Anticorrupción a principios de los 2000, en el Banco Interamericano de Desarrollo hasta hace 5 años, fui director ejecutivo de Poder Ciudadano, ahí también trabajé con estos temas, ahora soy consultor. Bueno, yo desde muy joven que comencé una acción militante ligada a, quizás en ese momento no se llamaba política, nosotros lo ligábamos más a lo social y bueno, hace unos años que he tenido distintos lugares, fui ministra, fui secretaria de Estado, soy diputada. Bueno, la representación, el intento de generar cambios en la sociedad, el intento de hacer las cosas lo mejor que uno puede, siempre es bueno, es lindo y además tiene mucha adrenalina y por supuesto que tiene momentos buenos y momentos malos, pero a mí me gusta. ¿Y siempre te interesó este tema o llegaste medio accidentalmente a especializarte en esto? Siempre me interesó la política, siempre me interesó, o sea, yo tengo 43, yo entré al colegio secundario en 1984 con la democracia. La conozco a Graciela de la PDH de aquellos años. En algún momento de la década del 90, cuando la corrupción empezó a ser cada vez más parte de la política, cada vez una parte más central, me di cuenta que las cosas que a mí me importaban mucho de la democracia desde mi adolescencia estaban muy amenazadas por el avance de la corrupción como un factor clave del funcionamiento de la política. O sea que si la corrupción seguía avanzando, cosa que ocurrió, se iba a volver un factor que distorsionaba fuertemente el sistema democrático con el cual yo había crecido desde la adolescencia, ¿no? ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Cuál es la parte más gratificante? Y lo más gratificante es cuando sentís que aquello que haces, hay mucha gente que te diría yo lo hubiera hecho igual, aquello que decís o que haces me representa, esta idea de la representación, ¿no? De poder estar y hacer algo o opinar algo que mucha gente te dice que lo hubiera hecho igual. Es decir, esta idea de representación me parece la más linda. ¿Y la parte más complicada, más difícil? Y la parte más complicada es cuando estás en momentos difíciles y tenés que tomar decisiones muy, muy difíciles y muy duras que quizás se pueden ir en contra de un sector o de alguien y uno, hay veces que te sentís como una persona que tiene que tomar una decisión terrible, es decir, corto una pierna o dejo que la pierna se gangrene. Entonces son todas las respuestas son malas y las consecuencias son malas y eso es lo peor que tiene la política. ¿A qué escuela primaria fuiste? Fui a 3 escuelas primarias. Fui en primer grado a la escuela Esteban de Luca, en Alberti y Alsina, capital. Después fui a la NEA 2000, segundo y tercer grado. Y de cuarto a séptimo al Cangallo Yule. Fui al Instituto Bayard. ¿Y en secundaria?
También. También. Sí. Terminé en el Colegio Río de la Plata el último año. Sí. Al Nacional Buenos Aires. ¿Y universidad? Hice sociología, me gradué de sociólogo en la UBA, hice toda la carrera de Derecho, pero no me gradué en la Facultad de Derecho de la UBA, y después hice una maestría en Políticas Públicas en George Washington University, en la ciudad de Washington, con una beca Fulbright. La universidad, bueno, tengo una historia, ¿no? Porque primero fui a la Universidad de Buenos Aires y vinieron los momentos duros y bueno, después me fui del país y estudié en Brasil y después terminé estudiando en la Universidad de Palermo, ahí me recibí. Después hice mi maestría en Flaxo y mi doctorado en la Universidad Nacional de San Martín. ¿Te sentís parte de una generación definida que tiene características propias? Sí, creo que tiene que ver con lo que te decía, los que estábamos en la adolescencia cuando empezó la democracia, creo que tuvimos mucha suerte. Creo que vivimos un periodo que después nadie más tuvo tanta suerte de vivir la adolescencia en ese momento, aun cuando el final de los 80 fue tan complicado, sobre todo por la hiperinflación. Todo lo que vivimos antes creo que fue un privilegio de ver la política de los primeros años de democracia, de lo que fue los primeros años del gobierno de Alfonsín, la aparición del peronismo renovador. Era como una promesa de que podíamos llegar a tener un sistema político bastante democrático, bastante transparente, bastante, no digo perfecto ni muchísimo menos, pero algo bastante alejado de lo que empezó a ocurrir a partir de los 90 en adelante, ¿no? Una idea de pluralismo, de convivencia, de valores compartidos, dentro de los cuales después había competencia política y diferencias ideológicas, ¿no? Pero yo creo que vivimos algo que poca gente vivió, que fue crecer en quizá uno de los mejores momentos políticos de la Argentina en los últimos, no sé, 70 años, 90 años. Sí, me siento parte de una generación, pero creo que esa generación ha tenido como un procesamiento diverso y distinto de lo que le tocó vivir. A mí me parece que yo tengo una mirada más crítica, si bien puedo hablar de la heroicidad, pero también tengo una mirada crítica de lo que nos tocó vivir. Es decir, nuestra generación murió joven, muchos, y yo no quiero que eso pase en la Argentina para las próximas generaciones. Es decir, no me gustaría que las próximas generaciones repitiesen lo que a mí me tocó vivir. Bueno, muy interesante, muchas gracias. Gracias, Pau. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias.